al final del día, la mayoría de los gobiernos lo que nos piden es que debemos de quedarnos en casa, que debemos de estar confinados, que debemos de tratar de evitar contactos personales y entonces esto ha propiciado que tengamos contratación electrónica. Entonces, en ese sentido, el día de hoy, nuestro expositor, que amablemente va a estar con nosotros, nos va a hablar sobre las cuestiones derivadas, mecanismos para resolver las diferencias que se dan en contratos electrónicos, ¿no? En contratación electrónica, mejor dicho. Y bien, quisiera presentarles a nuestro expositor, hablarles un poco de su trayectoria. Es un gran amigo de la facultad y bueno, ahora también es maestro en ella y les contaré un poquito. De 2003 a 2018, el licenciado Arturo Mancilla Pisa cursó en la Facultad de Derecho la licenciatura y obtuvo mención honorífica con la defensa de la tesis La solución de controversias derivada de la contratación de bienes y servicios por medios electrónicos. Asimismo, en el 2018 cursó en la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional diversos temas de derecho de propiedad intelectual, creación y protección y comercialización de bienes de derecho de la creatividad e innovación. En ese mismo año, en la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, tomó el curso de Innovación Abierta y Herramientas de Propiedad Intelectual. Asimismo, tuvo un curso enfocado a sistemas de innovación de Israel, incluyendo visitas a despachos de abogados, universidades, fondos de inversión, la oficina de patentes, incubadoras y startups. En el 2015 y 2016 fue presidente de la primera aplicación móvil de servicios jurídicos denominada Toreado. ¿Vale? En el 2016 y 2018 fue consejero técnico designado por votación estudiantil en el 2016, representante de los intereses de los estudiantes en cuestiones académicas y administrativas. Déjenme decirles que ese año fue muy grato para nosotros estarlo acompañando, así como el actual gobierno llegó con muchísima legitimidad a ser consejero, visitó cada una de las aulas municipios, estuvo en todos los edificios, estados y pues bueno, no usó de mal forma su poder, ¿no? Entonces, recuerdo gratamente ese periodo. De 2016 a 2019 estuvo en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, fue miembro de la delegación mexicana en la 58ª ronda de Asambleas Generales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, Suiza, 2018, delegado del gobierno mexicano en el grupo de expertos en derecho de propiedad intelectual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en las reuniones de 2017 en Vietnam y 2018 en Papúa Nueva Guinea. Y en el 2019 fue investigador visitante en la Universidad de Bremen. Estuvo bajo la supervisión del profesor Graf Peter Kallis y su propuesta fue resolución de disputas en línea frente al comercio electrónico en México. Actualmente es profesor de la HH y Recontra H Facultad de Derecho, lo cual nos es muy grato a todos los universitarios. Y pues bueno, sin más, quiero darte las gracias, Arturo, por acompañarnos este día. La verdad es que tu currículum es bastante interesante. Estaba leyéndolo el día de ayer y dije, bueno, es muy similar al mío, sin duda. Estaba pensando en qué elementos tiene el mío para poder decir que es mejor. Pensaba quizás en los campeonatos que tuve de joven en el Deportivo de Molina, pero luego te estaba stalkeando y resulta que también tienes un trofeo en el Estadio Azul. Entonces, pues ya, ni hablar, Arturo. Qué gusto que estés con nosotros y te dejo con el uso de la palabra. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Buenos días a todos. Espero que ya se hayan despertado, son muy temprano todavía. Eh, pues sí, agradezco mucho a Tavares y a Tavares Law Firm, así como a Rodrigo, mi amigo y compañero desde el primer semestre, por esta invitación. La verdad es que estoy seguro de que este ciclo de conferencias va a ser excelente, sobre todo aprovechando, como dice Rodrigo, tiempos de crisis, tiempos de coronavirus que precisamente tienen que ser para los abogados y para la gente que está en la industria eso. Un tiempo de reflexión, un tiempo para pensar cómo mejorar en nuestras actividades
Y bueno, pues este es un ejemplo perfecto de qué es lo que debemos de estar haciendo. Voy a compartir una presentación. Un segundo. Listo. Bueno, pues como comentaba Rodrigo, el tema que quiero compartir con ustedes hoy es la resolución de controversias derivadas de la contratación electrónica. Quiero empezar esto poniendo un ejemplo de cómo el comercio electrónico se ha vuelto de tanta importancia en México. El año pasado se registraron más de 83 millones de usuarios de Internet en México y de ellos el 80% realizaron compras en línea. Esto quiere decir que hubieron más de 490,000 millones de pesos en transacciones por Internet. Estamos hablando de un sistema que está realmente fortaleciendo la economía del país, porque la gente está pudiendo realizar contratos y por comprar bienes, comprar servicios a través de su computadora, a través de su celular. ¿Cuál ha sido el problema? Que no ha habido realmente una confianza completa en las empresas que venden por Internet. Ejemplo de esto es que el 23% de las personas que empiezan a comprar Internet detienen su compra por falta de confianza, porque no saben si va a haber transparencia, porque no saben si les va a llegar su producto. El 16% de los que sí realizaron las compras no quedaron satisfechos con lo que recibieron, y el 9% de los que sí realizaron las compras declaran que no van a volver a comprar por Internet. Esto quiere decir que está habiendo una fuga económica enorme porque no hemos sabido resolver la poca confianza que tienen las personas al realizar contratación electrónica. ¿Qué es lo que está faltando? Asegurarle a las personas que en caso de que no reciban los bienes o servicios como les fueron comunicados, como les fueron vendidos, o en caso de que totalmente no reciban sus bienes o productos, tengan mecanismos para resolver esos conflictos y que entonces puedan recibir de vuelta su dinero. ¿Por qué? Porque ahorita un ejemplo, yo compro, no sé, un balón de fútbol a un proveedor en China y ese balón de fútbol no me llega nunca. ¿Yo cómo sé cómo contactar al proveedor en China? ¿Cómo sé si me va a responder? ¿Cómo sé que me va a devolver mi dinero? Es imposible. Entonces, ¿qué se ha hecho frente a esto? Pues los modelos que se llaman de resolución de disputas en línea. Para entender la resolución de disputas en línea, primero hay que entender qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Estos mecanismos son esos procedimientos que nosotros podemos llevar como partes para resolver un conflicto sin ir necesariamente a las cortes de un país. Ejemplo de esto es la negociación en que las dos partes platican y llegan a un arreglo, la mediación en las que un tercero ya intercede y les puede hacer recomendaciones de cómo llegar al arreglo, o el arbitraje, por ejemplo, en la que ya el tercero les emite una resolución obligatoria para que ellos cumplan, pero es un tercero que ellos escogieron, es un tercero en el que los dos están de acuerdo y es experto en el tema. Los mecanismos de resolución de disputas en línea, o como se les ha llamado en la academia ODR por las siglas en inglés, que es Online Dispute Resolution, es llevar esos mecanismos alternativos de solución de controversias para que se desahoguen enteramente a través de medios con acceso a Internet. Es decir, para poder llevar una negociación a través del celular, para llevar un arbitraje a través de la computadora. Parecerá algo pues muy lejano, pero a lo largo de la presentación les voy a ir dando ejemplos de cómo esto ya se hace y cómo probablemente ustedes ya han participado en un procedimiento de resolución de disputas en línea. A ver, ¿cuáles son los beneficios? Uno, como lo mencionaba, es que pues elimina todas las barreras geográficas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nosotros podemos tener una controversia con este chino que no nos envió nuestro balón de fútbol. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Pues desde nuestra comodidad de la casa, a través del celular, llevamos un procedimiento. Él está en su sofá en China y también va a poder hacer lo mismo. Los mecanismos de resolución de disputas en línea sirven para arreglar conflictos que hayan surgido a través de la contratación electrónica, pero también de la contratación tradicional, y sirven para aumentar la certeza jurídica de los consumidores en el comercio electrónico. Aquí les voy a poner un ejemplo de algunos mecanismos o intentos de mecanismos de resolución de disputas en línea
que se han hecho a nivel regional. El más importante es el que les pongo hasta la izquierda, que es una plataforma que hizo la Unión Europea para resolución de disputas en línea. ¿Cómo funciona? Sí surge de entidades gubernamentales, sobre todo de la región, crean una plataforma y al mismo tiempo conectan, por un lado, a las empresas que venden por internet, a las empresas de comercio electrónico, y por otro lado, a las instituciones de resolución de disputas ya existentes. En Europa hay muchas instituciones para resolver conflictos a través de mecanismos alternativos, como por ejemplo aquí en México sería el Centro de Arbitraje Mexicano. ¿Qué hace esta plataforma? Que si una persona dentro de la Unión Europea llega a tener una controversia de comercio electrónico, accede a la plataforma, elige una de las instituciones de resolución de controversias que ya están registradas, esa institución conecta a la contraparte y le avisa, oye, hay una persona que está iniciando un procedimiento en tu contra y que quiere resolverlo a través de un procedimiento en línea, y la otra persona decide si aceptarlo o no. ¿Cuál es el beneficio? Que si lo acepta, pues se ahorra llevar un procedimiento ante las cortes de su país o del país donde lo estén demandando. ¿Cuál es el problema de esta plataforma? Que queda en nivel voluntario. Una vez más, si la parte decide no aceptar la controversia por medios electrónicos, entonces no hay nadie que lo obligue a hacerlo. Y precisamente la otra parte tendría que iniciar un procedimiento jurisdiccional que pues conlleva el pago de un abogado, conlleva a lo mejor traslados, conlleva mucho más gastos de lo que implicaría resolverlo de manera electrónica. En el segundo ejemplo todavía está a nivel propuesta, es de la Organización de Estados Americanos, y hay una ley que propone que los países miembros creen instituciones de resolución de disputas en línea. ¿Para qué? Para que cuando las empresas de comercio electrónico tengan un conflicto, esta institución gubernamental lo absorba, y no solo eso, que coopere con las instituciones de los demás países miembros de la OEA para que puedan resolverse los conflictos entre diferentes países. Y al final hay una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es OSD por sus siglas en inglés, que dice que los miembros deben de establecer estos mecanismos de resolución de disputas en línea y que deben de ser transparentes y que deben de ser neutrales, pero que queda en una recomendación. Entonces, estos mecanismos regionales han quedado en simples visiones, en simples propuestas que no se han materializado aún. Pero lo que sí se ha materializado ya son algunos mecanismos de resolución de disputas en línea. Quiero empezar con estos de Estados Unidos porque fueron de los primeros que hubo y son muy buenos ejemplos porque son para resolver controversias que no derivan de contratación electrónica. Uno de estos ejemplos es la negociación electrónica que se hizo en Franklin, Ohio, en el condado de Franklin, Ohio. ¿Qué creó la corte? Un chat para que si hay una controversia que involucre menos de $6,000, las partes se puedan meter y platicarlo a través de sus aparatos electrónicos y a lo mejor llegar a un arreglo sin la necesidad de acudir a la intervención de una corte. Esto es muy bueno porque en muchas ocasiones existen conflictos que a veces las partes ni se conocen o a veces las partes no tienen una forma de reunirse y terminan iniciando el mecanismo jurisdiccional y creando un gasto para los contribuyentes y saturando el trabajo de las cortes. Entonces, un ejemplo de cómo esto ha funcionado es en materia de impuestos. Antes, cuando existía una deuda de impuestos, se iniciaba en el condado, bueno, todavía se inicia en el condado un juicio. A ese juicio, antes había un 55% de ausencia. ¿Por qué? Porque la gente no podía ir físicamente, porque la gente no quería contratar a un abogado, entonces simplemente lo abandonaban. Después de que se creó este mecanismo de negociación por medio de un chat, del 55% bajó un 22% los que se dejaban en abandono. ¿Por qué? Porque llegaban a un arreglo antes de que siquiera empezara el procedimiento. Y otro muy interesante es la revisión electrónica de infracciones que se hizo en el condado de Washtenaw, en Michigan. ¿Cómo funciona esto? Si a alguien se le levanta una infracción de tránsito, esa persona tiene 8 días para, a través de medios electrónicos, explicarle al juez por qué cometió esa infracción.
El juez a su vez remite esa explicación al policía que levantó la infracción y el policía entonces hace una recomendación al juez de poder bajar el monto de la infracción. ¿Por qué bajarlo? Porque, pues bueno, los policías están levantando una infracción y decir que simplemente no existió sería ir contra la autoridad de los policías. Entonces, nunca se va contra la autoridad de los policías, se acepta que sí hubo una infracción, pero se pueden aceptar condiciones por las que la infracción no estuvo tan mal, por decirlo así. Otros ejemplos nacionales son, por ejemplo, en Inglaterra se creó un portal de reclamaciones de decisiones personales del Ministerio de Justicia de Reino Unido. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta tanto el Ministerio de Justicia como las asociaciones de abogados que las cortes estaban saturadas porque las aseguradoras no estaban respetando en muchas ocasiones el pago de lesiones personales a sus asegurados. ¿Y qué estaba creando esto? Pues que se saturara todo el sistema de justicia. ¿Qué hicieron? Crean este portal de reclamaciones en el que antes de llegar a un procedimiento jurisdiccional se les permite a través de medios electrónicos llevar una mediación y evitar que se lleve a juicio. ¿Cuál es un poco la ventaja de esto para los asegurados? Es que si se llega a un arreglo en la mediación, ellos aún así pueden llevar su queja ante una corte, llevar un procedimiento jurisdiccional, y en caso de que el procedimiento jurisdiccional, en el procedimiento se decida que lo que ellos deben recibir es menor a lo que se acordó, ellos aún así pueden regresar al acuerdo que se tuvo en la mediación y ejecutarlo. En Perú, por ejemplo, están muy avanzados en el tema. Tienen un cibertribunal peruano. Este cibertribunal, pues realmente es público, es para llevar juicios, conciliaciones, mediaciones y hasta arbitrajes en diferentes materias como propiedad intelectual, competencia económica, marketing digital, protección al consumidor. Está muy bien hecho, sin embargo, yo creo que fue la falta de preparación de la sociedad por la que no se están llevando tantos procedimientos ante este tribunal. Y en México tenemos uno de los primeros ejemplos a nivel mundial, que es Concilianet. Muchos académicos de todo el mundo hablan de esto porque sí fue un primer ejemplo excelente. Concilianet es un sistema que creó la Profeco, la Procuraduría de la Defensa del Consumidor. ¿Y cómo funciona? Si yo tengo un problema como consumidor, puedo iniciar ahí un procedimiento de conciliación con mi contraparte en el que participa un representante de la Profeco que nos ayuda a llegar a un acuerdo y que terminemos los dos bien sin iniciar un procedimiento jurisdiccional. ¿Cuál es el problema de la Profeco? Uno, que no es obligatorio para los vendedores registrarse. Entonces, hasta la fecha hay menos de 100 usuarios, menos 100 proveedores registrados en la Profeco. Y además, las resoluciones a las que se llegan no son vinculantes. Entonces, estos son algunos ejemplos regionales y nacionales y de condados que se han visto muy bien en la teoría, pero en la práctica han tenido diferentes problemas al momento de la operación. ¿Cuándo no ha habido problemas en la operación? Pues ya cuando estos mecanismos los crean el sector privado. ¿Por qué? Porque lo hacen viendo el beneficio de sus consumidores y el beneficio de su negocio, entonces los hacen lo más rápidos y lo más prácticos posibles para terminar las controversias. Un ejemplo de esto es PayPal. ¿Cómo funciona PayPal? Lo contrata un proveedor para que los consumidores hagan su pago a través del sistema de este tercero que es PayPal, y en caso de que haya algún conflicto entre el proveedor y el consumidor, entonces el consumidor se puede quejar con PayPal, PayPal analiza cuál es la controversia y decide si regresarle o no su dinero al consumidor. ¿Por qué? Porque PayPal guarda este dinero a lo largo de la controversia y si pasan el tiempo para presentar la inconformidad, entonces ya lo libera. ¿Cuál es el problema de PayPal? Bueno, pues que no sabemos exactamente cuál es el procedimiento que ellos tienen, no sabemos si los que están resolviendo las controversias son expertos en la materia, no son realmente transparentes en si están cuidando los datos de la controversia.
Entonces sí está generando un poco más de certeza jurídica porque sabemos que al momento de pagar a través de ellos se está guardando nuestro dinero y nos vamos a poder quejar, pero aún así el procedimiento no nos garantiza toda la garantía de audiencia que se debería de dar en un procedimiento de resolución alternativa de controversias. Otro muy bueno es el procedimiento que lleva ICANN. ICANN es la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados. ICANN son las personas, eso es esta institución que se encarga de asignar los nombres de dominio, es decir, esos nombres que salen en las páginas de internet de www.tavaresytavareslawfirm.com, eso es un nombre de dominio. ¿Cuándo hay un conflicto? Cuando yo tengo una marca y resulta que alguien más creó esta página de Tavares y Tavares Law Firm y ellos no son Tavares y Tavares Law Firm. ¿Qué hago yo en este supuesto? Pues inicio un procedimiento. ICANN lo hace a través del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, que es completamente en líneas, es una decisión de expertos en las que yo tengo que probar tres cosas. Que quien está usando este nombre de dominio lo hizo de mala fe, que es igual o confusamente similar al nombre de mi marca, y que esa persona no tiene ningún interés ni derecho legal sobre ese nombre. Si yo logro acreditar estas tres cosas, entonces a través de internet, a través de esta decisión de expertos, ICANN lo analiza y entonces ya puede quitarle la titularidad de ese nombre de dominio a quien lo esté usando de manera incorrecta y regresárselo a quien debería de tenerlo. Ahora, en el comercio electrónico, y acercándonos un poco más a la parte práctica, primero debemos de entender que hay dos tipos de empresas que venden a través de Internet. Las empresas que venden en un esquema de comercio directo, es decir, empresas que les pongo como Walmart, Liverpool, Sears, Best Buy, Domino's, que ellos ya venden un producto, tienen sus almacenes, tienen inclusive su producción, y decidieron usar el Internet como un mecanismo adicional para seguir vendiendo estos productos en otro mercado. Es decir, ellos venden sus propios bienes. Pero existe, que es el que se ha hecho más popular, el comercio electrónico en un esquema de intermediación, que son empresas que han decidido crear páginas que son de catálogo. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, Uber. Uber crea su aplicación en la que por un lado se registran usuarios y por el otro lado se registran conductores y entre ellos crean contratos de transporte. eBay hace lo mismo, por un lado se registran vendedores, por otro lado se registran compradores y entre ellos crean sus contratos. Booking o Airbnb, por un lado se registran hoteles o casas que quieran ponerse para rentarse y por otro los huéspedes y entre ellos crean contratos de hospedaje. Estas empresas han creado modelos muy inteligentes. ¿Por qué? Porque ¿de qué se dieron cuenta ellos? Yo creo la página, yo me llevo comisiones por cada vez que alguien realice un contrato en mi página, pero si existe un problema entre el conductor y el usuario de Uber o entre el vendedor y el comprador de Mercado Libre, yo como empresa de intermediación no voy a tener ningún problema. ¿Cómo han hecho esto? Pues muy inteligentes en sus términos y condiciones. Han creado cláusulas que se les llama de exclusión de responsabilidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, en Uber. Uber establece que no prestan servicios de transporte y que los servicios de transporte son prestados por terceros prestadores particulares independientes. ¿Qué quiere decir esto? Yo no soy parte de tu contrato de transporte. Si tú tienes un problema en ese contrato, a mí ni me veas, a mí no me puedes meter en tu controversia porque yo no tengo nada que ver. Mercado Libre hace lo mismo, ellos declaran Mercado Libre no es parte de ninguna operación, no tiene control sobre la calidad, seguridad, cantidad, etcétera. Nosotros no somos parte de la compraventa. Y Airbnb hace exactamente lo mismo. Airbnb no es ni pasará a ser ni una parte ni un participante en ninguna relación contractual entre sus miembros, ni constituye un agente inmobiliario ni de seguros. Entonces lo hicieron muy bien, crean sus términos y condiciones, que la gente cree contratos en nuestra plataforma y si llegan a tener problemas entre esos contratos, no nos van a poder demandar a nosotros porque nosotros no tenemos ya nada que ver. Pero ¿de qué se dieron cuenta? Que sí empezaron a haber problemas.
y que si esos problemas no tenían mecanismos para poder resolverse, pues iban a perder a sus clientes. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, yo soy un tercero, yo soy un intermediario, no tengo nada que ver, pero ¿qué creen? Si llega a haber algún problema, yo me voy a meter a ese problema para poder resolverlo. Uber, por ejemplo, crea su propio mecanismo de resolución de disputas en línea, tiene algunas reclamaciones previstas, que son si se te olvida un objeto, si existe algún daño o si ensucias el coche. Ahí está muy bien establecido. Si se te olvida algún objeto, en algunos estados te va a costar 50 pesos que te lo regresen, en otros te va a costar 80 pesos. Si ensucias el coche o haces daño, hay una lista de qué parte del coche ensuciaste, con qué material lo ensuciaste y ponen exactamente cuánto te va a costar en cada supuesto. Está muy bien establecido. El problema son en estas reclamaciones que no está previsto cómo se va a resolver. Cuando se realizó el cargo varias veces, cuando el punto de partida o el de destino fue distinto al que el usuario solicitó, cuando la ruta no fue la más adecuada, cuando el chofer se paró sin que se lo solicitaron, una serie de problemas que pueden pasar en el contrato entre el usuario y el chofer, que no tienen realmente algo establecido de cuánto se va a pagar, cómo se va a resolver. ¿Y qué pasa en estas situaciones? Bueno, pues el usuario tiene que quejarse y Uber, bajo su propia discreción, va a checar la ruta, va a checar la situación y va a decidir. Entonces sí, hay un medio de resolución de disputas, sí se llega a, digamos, una resolución definitiva, porque inclusive se regresa o no el dinero, pero no sabemos cómo se resolvió, no sabemos qué procedimiento hubo detrás, no sabemos si hubo un experto analizándolo, no nos da realmente una seguridad jurídica al resolver una controversia. ¿Cómo logran tener esta intervención? Con esta frasecita que les pongo abajo que dice, los cargos pagados por usted son definitivos y no reembolsables, a menos que Uber determine lo contrario. Por estas palabras ya decidieron ellos que pueden intervenir e incluso regresar el dinero al usuario o darle más al conductor. Otro es Mercado Libre. Mercado Libre lo ha hecho muy interesante porque creó la gestión de pago en el comercio electrónico, es decir, ellos manejan el dinero de la controversia hasta que se llegue a una resolución. Le dan 30 días a las personas para que se quejen en caso de que el producto sea diferente, incompleto, defectuoso, o 28 días si de plano no se recibió. Y existen estos dos supuestos. Cuando no se recibió, Mercado Pago analiza el reclamo, pide información y se le regresa el dinero al comprador. O en caso de que el producto esté defectuoso, el comprador debe acreditar que el producto viene diferente, tomarle fotos cómo llegó, enviarlas, y entonces el comprador devuelve el producto al vendedor, pero a él recibe el dinero tanto del producto como los gastos del envío. Airbnb también tiene un centro de resoluciones en las que se puede regresar el dinero a los huéspedes cuando, aquí vienen algunos supuestos, cuando se cancela un poco antes del inicio, cuando no se puede ingresar al alojamiento, cuando la descripción del alojamiento fue completamente diferente a lo que se le vendió a través de la plataforma. Entonces tienen dos formas de arreglarlo. Uno, reembolsando el importe, dependiendo de la naturaleza del contratiempo, o dos, buscar otro alojamiento en las mismas condiciones en las que se había pactado el primer alojamiento. Para los anfitriones tienen este mecanismo que es el depósito de seguridad, que se libera 14 días después de que se entrega el inmueble. Es decir, se revisa el inmueble, se ve si hay algún daño, se ve si lo ensuciaron, si hicieron un uso que no era el correcto para ese inmueble, y en caso de que se encuentren este tipo de defectos, ese depósito de seguridad que hizo el comprador se le devuelve al vendedor. Entonces, ¿cuáles son los retos? Pues la falta de transparencia. Que sí, algunas páginas de comercio electrónico tienen estos mecanismos para resolver los conflictos, pero no sabemos cuál es el procedimiento detrás. No está establecido en los términos y condiciones que nosotros aceptamos, no sabemos quiénes los están desahogando, no sabemos si realmente tienen mecanismos para proteger nuestra información. Nos dejan en una falta de seguridad jurídica enorme. Por otro lado, no existen, les digo, estas cláusulas compromisorias en los términos y condiciones en los que nosotros digamos,
Sí acepto que en caso de que yo tenga un conflicto, lo vaya a resolver, no sé, Mercado Libre a través de este procedimiento. Y la imparcialidad. Nosotros no sabemos realmente si quien está tomando esta decisión detrás de las compañías de comercio electrónico no tiene ningún interés. ¿Qué se ha propuesto a nivel internacional? Pues hay diferentes mejores prácticas y estándares. Una está hecha por el Consejo Internacional de Resolución de Disputas en Línea, otra por la American Bar Association, otra por la UNCITRAL o CENUDMI, la Comisión Nacional del Derecho Mercantil Internacional, que es un organismo de la ONU. ¿Y qué proponen ellos? Bueno, pues que haya varios principios en la resolución de disputas en línea, que sea accesible, que sea competente, es decir, llevado a cabo por expertos, que sea neutral, que sea equitativo, que sea seguro y que sea transparente. Y específicamente el último, las notas técnicas de UNCITRAL, proponen este modelo. ¿Cómo funciona? Existe un conflicto, primero se crea un chat en el que las dos partes puedan negociar. Si llegan a un acuerdo, se crea el convenio electrónico y se implementa. Si no llega a un acuerdo, se pasa a una mediación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya llega un tercero independiente que hace sugerencias de cómo se podría arreglar la situación. Si llegan a un acuerdo, se implementa. Si no llegan a un acuerdo, se pasa a una tercera etapa, que es la etapa final, que es un arbitraje, en la que el tercero ya toma una decisión que es vinculante para las partes. Se crea el laudo y se implementa. ¿Cuál es la ventaja de este laudo electrónico? Que en el comercio electrónico se puede asegurar el dinero de la transacción. Entonces, al momento de ejecutar, es instantáneo. Se llega a la resolución y se le transfiere a la parte que resulte favorable. No como en la vida real, que cuando existe un laudo se tiene que llegar a una corte y pedirle a un juez que lo ejecute. En la resolución de disputas en línea, este paso se salta porque todo queda electrónicamente. Entonces, algunos de los beneficios: se elimina la posible parcialidad en la resolución de controversias en comercio electrónico, se garantiza la implementación de las resoluciones, se aumenta la certeza jurídica de las partes en las disputas de la contratación electrónica, se promueve el uso del comercio electrónico y aumenta, por lo tanto, la inversión extranjera, y las empresas de e-commerce aumentan la confianza de sus usuarios. Y finalmente se asegura la transparencia de los procedimientos. ¿Cuál es el beneficio? De que las empresas de comercio electrónico adopten estas mejores prácticas y creen mecanismos de resolución de disputas en línea. Muchos podrán pensar, pues no es necesario. ¿Por qué? Porque pues es muy costoso. ¿Pero qué genera? Pues más confianza en los consumidores. Y si los consumidores tienen más confianza y se empiezan a atrever más a terminar estas transacciones a través de medios electrónicos, pues al final del día el mayor beneficiado van a ser las empresas de comercio electrónico, porque van a vender más, van a tener más clientes. Entonces, aquí tenemos un reto importantísimo. Ya tenemos establecidas las mejores prácticas en la esfera internacional, como simples visiones de cómo debería de funcionar. Pero ¿qué falta? Que se establezcan en México y que las empresas las empiecen a seguir. Entonces, aquí hay de dos. Una, que el sector privado, el sector de la industria del comercio electrónico se dé cuenta de esto y empiecen a presionar, empiecen a cumplir. O dos, que el poder legislativo, los legisladores mexicanos, se den cuenta de la importancia de estos mecanismos para proteger a los consumidores y decidan empezar a legislar, ya sea directamente como una ley dentro de la ley del consumidor o a través de una norma mexicana o una norma oficial mexicana. Entonces, habíamos, creo que quedado de dejar tiempo para preguntas y respuestas, Rodrigo. Así es, amigo. Ok. Bueno, pues te agradezco mucho esta parte de tu exposición. Creo que como abogados tenemos que reinventarnos en el sentido de que desde nuestra propia formación nos señalan eh, o nos enseñan desde el principio temas procesales, es decir, nos enseñan a litigar, a resolver conflictos de esa manera. Sin embargo, creo que no nos enseñan a conciliar y a entender muchas veces desde la perspectiva económica
a las personas. Entonces, en ese sentido, te comentaba hace un ratito, voy a abusar de que yo soy el moderador y te haré la primera pregunta, que nosotros trabajamos con muchas empresas que ya están en el comercio electrónico. Señalabas beneficios que tenemos o pueden tener estas empresas. Quisiera que seas más enfático en los beneficios que pudieran tener nuestras empresas al establecer mecanismos de resolución de disputas en línea. Claro, Rodrigo. Bueno, pues hay dos principales beneficios. Uno, como lo comenté durante la presentación, es precisamente el generar la confianza en sus usuarios. Si los usuarios saben que su dinero va a estar asegurado y que si hay algún problema van a pasar por un mecanismo en línea en el que ellos van a poder negociar, van a poder mediar, o inclusive un tercero independiente va a poder analizar el caso y decidir quién tiene la razón y finalmente transferir el dinero, se van a sentir mucho más confiados y además van a realizar más transacciones, trayendo todavía más clientes. Y el segundo beneficio, que es muy importante también para las empresas de comercio electrónico, sobre todo para las pymes, es que al adoptar este tipo de mecanismos de resolución de disputas en línea, están evitando que sean demandados por una vía jurisdiccional. Van a poder llegar a un acuerdo o van a poder llegar a un lado a través de medios electrónicos sin que las partes que los están demandando vayan a encender el mecanismo jurisdiccional y vayan a tener que llevar a las cortes, contratar abogados. Bueno, es muy bueno que contraten abogados, pero es un muy buen mecanismo para que los abogados sirvan para prevención y no para arreglar el conflicto ya después de que esté en una corte. Entonces, es un muy buen mecanismo para que quienes están ya en la industria de comercio electrónico, tanto a los más bajos niveles como pymes, tanto en los más altos niveles de comercio electrónico internacional, puedan sí hacer una inversión, pero una inversión que les va a representar un ahorro a largo plazo. Muchas gracias, Arturo. A todas las personas que se encuentran presentes, si quisieran escribir sus dudas directamente en el chat o también pueden abrir su micrófono, los leemos y los escuchamos. Hola, buenas tardes. Días, perdón. ¿Qué tal? Mi pregunta va referente a si, bueno, lo mencionabas en una parte de la exposición, en uno de los condados americanos que se estaba implementando un sistema símil, y se ponía una cuantía determinada de $6,000 para determinados asuntos. Mi pregunta va relacionada con esa limitación, tanto a la naturaleza de los actos jurídicos que podrían ser en materia de la resolución, no solamente compraventa tal vez, sino actos que llegaran a ser un poco más complejos o a demandar un poquito más de análisis, y sobre la cuantía, si pudiéramos estar hablando en futuros momentos o en futuro tiempo de mecanismos que planteen cuantías muchísimo más grandes, ¿no? Comercio con grandes cantidades. Sí, claro, Héctor, por supuesto. Hay dos razones por las que lo hicieron con esta cuantía. La primera es porque fue un primer experimento y no querían llevarlo a controversias más grandes. De hecho, es un experimento que inició en este condado, pero ya lo copiaron otros 32. Y la segunda razón es porque lo hicieron para eliminar el abandono de los juicios, más bien la ausencia en los juicios. ¿Y cuáles son los casos en los que había ausencia? Pues los de baja cuantía, porque muchas veces las personas decían, bueno, no es tanto, me va a salir más caro a mí contratar el abogado, me va a salir más caro hacer todo el procedimiento jurisdiccional, entonces lo voy a dejar en ausencia. Y este tipo de casos de baja cuantía eran los que se dejaban en ausencia, por eso decidieron enfocarlo un poco en estos. Pero si empieza a funcionar mejor estos mecanismos para resolver los conflictos en línea, por supuesto que se tienen que llevar a todo tipo de controversias. Perfecto, Arturo, muchas gracias. Tenemos una pregunta por aquí. Nos escribe Levi Ramírez. Em, ¿Intervienen en estas controversias las herramientas como PayPal, Trade Assurance, etcétera? Y de ser positivo, ¿cuál es su rol? Bueno, sí intervienen. Son mecanismos, los han llamado en la academia, son mecanismos de proveedores de servicios ODR. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos llegan con las empresas de comercio electrónico y les dicen, bueno, a lo mejor tú no tienes la infraestructura para hacer estos procedimientos de resolución de disputas en línea, pero yo sí. Entonces,
ponme a mí, PayPal, como tu método de pago, y cada vez que alguien realice una transacción en tu compañía de comercio electrónico, yo me voy a llevar una pequeña comisión, un porcentaje de esa transacción. Pero ¿qué va a pasar? Si existe una controversia, yo voy a intervenir, yo que sí tengo la infraestructura, voy a proteger el dinero de la transacción, voy a analizar el caso, llevar todas las etapas de negociación, mediación, arbitraje, voy a recabar las pruebas, voy a contratar gente para que las esté analizando y al final del día yo voy a tener una resolución que puede ir incluso contra ti que me estás contratando como tu método de pago, pero yo lo voy a hacer de la manera más justa que asegure precisamente la certeza jurídica de los consumidores en tu página de comercio electrónico. ¿Cuál es un problema muy actual, por ejemplo, de PayPal? Que precisamente para guardar el dinero de estas controversias y poderlo estar manejando, tuvo que haberse instituido como institución de tecnología financiera por la ley FinTech y no lo han hecho. Entonces, todavía tenemos la duda de, al menos en México, cómo va a seguir funcionando PayPal como mecanismo de resolución de disputas en línea, si va a seguir siendo un ejemplo o si vamos a tener que empezar a buscar otros proveedores. Muchas gracias, Arturo. Tenemos otra pregunta. Nada más quisiera saber si alguien del público quisiera preguntar a través de su micrófono. Ok, bueno, vamos a continuar con la pregunta que nos plantean aquí. En el tema de comercio internacional, ¿cómo se conciliaría cuando hay contradicción entre normas? Por ejemplo, en ciertas partes de Europa, España, la garantía que el vendedor debe otorgar es de al menos 2 años. Sin embargo, en México, esta se limita a 1. Hablabas del arbitraje como uno de los medios para dirimir estas controversias. Sin embargo, ¿de qué forma crees que se podría regular esta situación cuando, por ejemplo, se reclama por un comprador de España a un vendedor de México el cumplimiento de garantías? Bueno, esa es muy buena pregunta. Es uno de los mayores retos para llevar a cabo la etapa final. Como mencionaba, yo propongo 3 etapas, que es la negociación, la mediación y al final, si no se llega a un acuerdo, el arbitraje. Y precisamente como funciona en el arbitraje internacional tradicional, que cuando se lleva a cabo entre 2 países, ¿qué es lo que se hace? Bueno, no nos vamos a ir ni por tus reglas ni por las mías. ¿Qué es lo que hacen por lo general? Adoptar como ley aplicable un tratado internacional, que en este momento sería, por ejemplo, CISG, que es el acuerdo internacional de venta de productos, de venta de mercaderías. ¿Qué es lo que hace esto? Ponen unas reglas neutrales, no son las reglas de ninguno de los 2 países, y en caso de que exista el conflicto, bueno, pues las resolvemos por estas reglas que van a ser justas para los 2, a través de un árbitro que no es ni de tu legislación ni de la mía, es un árbitro neutral, de un proveedor de servicios de resolución de disputas en línea o de la misma página intermediaria de comercio electrónico, quien a través de estas reglas va a poder solucionar la controversia. Muchas gracias, Arturo. Alguien nos pide aquí la palabra. Adelante, Marco Antonio, si quieres abrir tu micrófono y señalar tu pregunta. Claro, ¿me escuchan bien? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Bueno, mi pregunta es, ¿la resolución de disputas en línea solo sirve para conflictos derivados del comercio electrónico? No, y la verdad es que es muy buena pregunta, pero no. Algunos de los ejemplos que ponía, como el de las infracciones en Estados Unidos o el de impuestos también en Estados Unidos, sirven estos mecanismos para resolver controversias que vienen de la contratación tradicional. Y precisamente ahorita que estamos en tiempo de coronavirus, que nuestros juzgados en su mayoría están cerrados, deberíamos de empezar a pensar en estos modelos para resolver disputas que derivan de la contratación tradicional. Es decir, nosotros creamos un contrato tradicional entre 2 empresas mexicanas de compraventa. Bueno, pues hay que prever a lo mejor en nuestra cláusula compromisoria y en nuestra cláusula de arbitral, que en caso de que tengamos un conflicto y no se pueda desahogar de manera presencial,
tengamos la posibilidad también de nosotros resolverla de manera electrónica. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar muchos impedimentos y vamos a poder llegar al laudo mucho antes de lo previsto. Perfecto, Arturo. Aquí tengo otra pregunta. Bueno, en realidad son dos. Y bueno, te plantearé la primera. ¿Existen medios o herramientas que permitan dar certeza respecto del manejo de la información de los usuarios por parte de los mismos usuarios? Y dos, ¿cuál es su opinión en ese sentido? Me queda claro que el punto de vista que nos expuso con relación a que las plataformas de e-commerce deben dar medios seguros, pero viéndolo desde otro lado, hasta cierto punto, los usuarios deben tener la obligación de manejar responsablemente su información y que esto no afecte al proveedor de e-commerce. Claro, claro, no, eso es un punto muy importante, porque sí, a lo mejor la plataforma de comercio electrónico sí va a tener los mecanismos y va a cumplir con las normas mexicanas de ciberseguridad para proteger toda la información de los usuarios, pero creo que la pregunta va un poco más entre si el otro usuario, la contraparte, también va a proteger la información. Entonces, pues sí hay que prever eso y hay que establecer también una vez desde el punto de la contratación que todo lo resuelto en este procedimiento es confidencial y que ninguna de las partes la va a poder, digamos que publicar de ninguna manera. ¿Cómo se hace esto? Llegando al acuerdo y, por supuesto, poniendo alguna sanción para quien lo incumpla. Tiene que partir de la voluntad de las partes. Muchas gracias, Arturo. Tenemos aquí otra persona que quiere hacer una pregunta. Adelante, Franco Balanzayo, puedes abrir tu micrófono. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Arturo, primeramente muchas gracias por esta charla que nos acabas de compartir. Y pues mi pregunta sería de cómo cómo pueden las pymes que ya se encuentran en comercio electrónico cumplir con las mejores prácticas de resolución de disputas. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Franco. Pues mira, la verdad es que muchas veces las pymes no tienen la infraestructura ni la capacidad ni el capital humano para estar llevando estos procedimientos. Ellos no van a poder contratar gente para que cada vez que haya un conflicto estén llevando un procedimiento de negociación, de mediación, de arbitraje, ni tampoco las computadoras, ni tampoco todo el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Ya hay proveedores de servicios de resolución de disputas en línea. Como comentábamos un poco de PayPal, pero PayPal lo han visto más como un método de pago. Hay proveedores que tienen reglas de resolución de disputas en línea y que ofrecen este servicio a las pymes, que les dicen, bueno, lo mismo, a mí dame un 2% de tus transacciones, pero yo te aseguro que cada vez que haya un conflicto dentro de tu sistema, yo, proveedor de resolución de disputas en línea, lo voy a absorber y te lo voy a resolver de una manera justa y vas a estar cumpliendo con las mejores prácticas y estándares internacionales, por lo que tú vas a garantizar ser una empresa justa y una empresa segura para tus usuarios. Así es como lo pueden manejar estas pequeñas y medianas empresas. Ok, muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Arturo. Creo que nos da tiempo de una preguntita más. Nos señalan aquí, en caso de no conciliar, ¿cuáles serían los medios o las reglas para poder desahogar las diferentes pruebas que se presenten? Bueno, la verdad es que esa pregunta es muy buena. No hay mejores prácticas todavía establecidas respecto a las reglas de cómo revisar las pruebas, de todas las etapas del procedimiento. Sí hay estos estándares y principios que hablan de transparencia, pero queda pendiente tanto en el marco jurídico nacional como en el internacional, que tanto la industria como las organizaciones internacionales, como los legisladores, se pongan de acuerdo para estar creando estas reglas que tienen que ser muy generales para poder englobar todos los servicios que se pueden dar en comercio electrónico, porque no podemos utilizar las mismas reglas para recabar las pruebas en un contrato de servicios de transporte como el que deriva de una contratación en Uber, como de un contrato de prestación de servicios de hospedaje como el de Airbnb. Entonces, o se tienen que crear reglas específicas para la recabación de pruebas y el análisis de las mismas en cada tipo de contratación electrónica, o unas bases generales
que permitan cumplir con ellas y que cada prestador de servicios de resolución de disputas en línea o cada página de comercio electrónico pueda adoptar y usar de la mejor manera. Gracias, Arturo. Vi que ahorita levantó la mano Iván Pita. Adelante, Iván Pita, puedes abrir tu micrófono. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días y gracias por la Hola, buenos días. ponencia bastante nutritiva para todos los que estamos de este lado. Pues mira, la pregunta que quiero plantear es más que nada como de curiosidad, como tú que tienes más experiencia en el tema, nos pudieras orientar si conoces algún caso que haya trascendido y haya generado algún tipo de criterio o o ya despertar una noción en el sistema jurídico mexicano para que en base en eso podamos nosotros tener una directriz al momento de que se nos presente un caso así o un tema así, pues que nuestros clientes, la mayoría ya está incursionando en este medio del e-commerce y todo esto que nos acabas de exponer. Entonces, no sé si tú tengas la experiencia, algún caso que nos pudieras compartir. Sí, claro, bueno, voy a empezar con un caso que se dio en Argentina, que fue un poco lo que dio paso a que se hablara de estos mecanismos en la región de Latinoamérica, que fue precisamente una señora que compró, creo que 50 sándwiches por Mercado Libre. Nunca recibió los sándwiches y ella que quería, bueno, pues demandar a su proveedor a través de un procedimiento jurisdiccional. Ella se acerca a Mercado Libre y les dice, oigan, Mercado Libre, pues les pido por favor que me den la información de mi contraparte para yo poder demandarla. Mercado Libre se negó. ¿Qué hizo ella? Demanda a Mercado Libre, se lleva un procedimiento de revisión y ¿qué terminan definiendo las cortes? No, Mercado Libre, ¿sabes qué? Aunque tú te consideres un tercero en esa contratación, tú tienes la obligación de otorgarle los datos y de facilitar lo más posible para que ella pueda defender los derechos que tiene. Fue precisamente algo de lo que empezó que Mercado Libre se empezara a preocupar para establecer sus propios mecanismos para resolver las controversias. ¿Por qué? Porque si no se lo iban a llevar a cortes. En México, ¿qué pasó? Hubo un caso de Uber también, en el que una persona se quejó porque hubo daños a su coche. Una vez más, Uber se intentó salir de la controversia y ¿qué es lo que determinó la corte? Uber, aunque tú te consideres tercero, al tú estar procesando el dinero que las partes están pagando para esta contratación, tú tienes responsabilidad también y tienes que intervenir. Entonces, son algunos de los casos. ¿Cuál es el problema de por qué no muchos casos llegan a corte y por qué también es necesario? Uno, porque son internacionales. Entonces, es muy difícil tú llevarlo a una corte de otro país. Y dos, que son en muchísimas ocasiones de muy baja cuantía. Entonces, lo que esto genera es que son internacionales de baja cuantía. Muchísimas de las controversias se quedan sin iniciar un procedimiento. ¿Por qué? Pues por la falta de interés y de tiempo en iniciar el procedimiento. Pero es por eso que los clientes o la gente que se encuentra en la industria de comercio electrónico se tiene que dar cuenta de esto y ellos generar la posibilidad de que las partes lleguen a una resolución justa. Gracias, Arturo, y pues felicidades por la ponencia. Muchas gracias. Bueno, Arturo, no veo más preguntas. Antes de terminar, quisiera que nos cuentes rápidamente dónde te podemos encontrar, qué proyectos tienes entre manos. Cuéntanos un poquito. Bueno, al final de la presentación puse mis datos. Cualquiera que quiera acceso a los datos o a la presentación, si la quieren, al mismo correo que se inscribieron pueden escribir. Rodrigo me lo hace saber, yo les envío la presentación sin ningún problema. Ahorita traigo un proyecto al que pues le iremos dando seguimiento, que se llama BitLaw Solutions, que es precisamente cómo llevar estos estándares y mejores prácticas internacionales de la resolución de disputas en línea a las compañías de comercio electrónico en México. Entonces ya les iré platicando más porque hay algunas cosas que todavía no se pueden contar, pero pues esperemos que tener este apoyo de la industria, apoyo de las empresas de comercio electrónico, para poder proteger más a los consumidores y para poder tener un sistema de más certeza jurídica en el sistema de comercio electrónico mexicano.
Perfecto, Arturo. Muchas gracias. Primeramente, en lo personal, como amigo, te agradezco que hayas aceptado la invitación y bien, te damos el agradecimiento de que estés con nosotros a nombre de todo el despacho. Esperemos que próximamente estés nuevamente con nosotros y que nos traigas mejores noticias, ¿vale? Bueno, Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a Tavares y Tavares Law Firm por este espacio. Les deseo a todos muy bonito día y cuídense mucho en la cuarentena. gracias, Arturo. Pues bueno, gracias a todos los asistentes. Nos estaríamos viendo en próximos días. Esperemos que la plática haya sido de utilidad. Y pues bueno, nuevamente no nos queda más que darles las gracias. Excelente día a todos. Hasta luego, buen día. Gracias, Arturo. Gracias.